Miguel Ponce, ¿cómo va? Alegría verte, Gaby. ¿Bien? Muy bien. Nicolás del Caño, gracias, ¿eh? ¿Qué tal, Abigail? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Daniel Arroyo Un gustazo. y Juan Carlos Juño, ¿cómo va? Bien, Tanto ¿qué tiempo. tal? ¿Cómo te va, Abigail? Bien. Bueno, me gustaría empezar sobre todo por Miguel. Me imaginé al verlo de Sí, Marito. claro. Se Sí, caía. claro, se caía sobre Maduro, ¿no? Se caía sobre Exacto. Sí, ¿Qué opinas sobre bueno, ese tuit? Para mí ya hay varios que no deberían estar en el gobierno. Este caso debió haber sido muy rápidamente resuelto, como debió haber sido muy rápidamente resuelto el caso del ministro de Trabajo. Nosotros estamos viendo que peligrosamente se sostiene una situación de, diríamos, colisión de intereses, en las cuales los más gráficos son Brown, ¿no es cierto?, dueño de la Anónima, controlando precios en la Secretaría de Comercio, Mendiguren, de Shell, en energía, el presidente de la Sociedad Rural en Agricultura y Ganadería. Es decir, nos parece que no son buenas señales. Yo suelo recurrir a una anécdota siempre del año 72, que le he dicho en este canal, no 82, 72, cuando empezábamos recién con Raúl Alfonsín a recorrer el país, y hablábamos de la necesidad de que el Estado interviniera para evitar que el zorro libre cuidara el gallinero libre y terminara comiéndose a las gallinas libres. Acá está habiendo muchos gallineros a cargo de zorros. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que el gobierno es un conflicto de intereses caminando, básicamente. Y no es que le falta, es estratégico. Alimentos, medicamentos y combustible, los tres temas centrales. ¿Cuánta pobreza habrá en Argentina en los próximos años? Depende de cuánto salgan los alimentos, los medicamentos y los combustibles. Los tres que tienen que regular eso están más interesados en la rentabilidad del sector que en ponerse la camiseta del Estado. Lo de Caputo, el ministro de Finanzas, quien toma deuda a 100 años, que es dueño o tiene acciones en una offshore, este muchacho Díaz Gilligan, es todo prácticamente. Es un gobierno donde el conflicto de intereses está por todos lados. Pero está bien que lo que dice Negri, que por ejemplo al funcionario que es sospechado tendría que ser separado de su yo cargo. creo dos cosas. Está claro que el que es sospechado debería, yo coincido con Negri, el propio funcionario debe decir, doy un paso al costado. Correcto. Una. Dos, antes de poner funcionarios en determinados lugares, alguien debería ver qué actitud tienen. Lo que dijo Estudiarlos, este muchacho dice que ese $1.200.000 no era de él, que era de un representante de otro lado. Sí. A ninguno de nosotros viene alguien y nos dice, a ninguno de nosotros nadie viene y nos dice, mira, toma $1.200.000, colocalo acá, A ver mí no dónde me está. pasó. Ah, pero pero además, que te- sí, Intuyo que a simbólicamente, ninguno de nosotros nos ha pasado alguna vez. simbólicamente que sea en Andorra, donde se habla catalán no por casualidad, donde la gente de la derecha catalana se ha llevado todo lo que se ha afanado en las décadas pasadas, digo, no es una casualidad. Quien lleva a Andorra sabe que está llevando dinero preocupante. Nicolás. Bueno, me parece, coincido, digamos, con esto de que es una contradicción permanente de parte del gobierno. Los conflictos de intereses son permanentes, digamos, que es algo que no es nuevo para lo que venimos viendo en los últimos días, y al mismo tiempo, porque lo de Caputo, ahora se suma esto, digo, en poquísimos días, lo de Triaca, otro escándalo. La hermana y demás. Claro, pero esto digo también desde la propia familia presidencial, digo, recordemos los Panama Papers, o sea, acá hay una cuestión que es ya propia del gobierno de Macri, digo, el conflicto de intereses por un lado, el tema de que son empresarios que tienen plata afuera en estos paraísos fiscales, como le llaman, que no es otra cosa que lugares donde los empresarios eluden y evaden impuestos. Entonces, digo, cuando después están, por un lado, aumentan los tarifazos, son brutales contra el pueblo trabajador, digo, entonces vos tenés al gobierno diciendo que todos tienen que hacer un esfuerzo, diciendo que va a haber una lluvia de inversiones, que van a traer inversiones, cuando los propios miembros del gobierno tienen el dinero afuera, digo, No, y en además estos paraísos que también fiscales, y evaden permanentemente, digo. Entonces me parece que esto ya es una muestra, digo, y después hay que ser claros, ¿no? La bandera de la transparencia que utilizó Cambiemos para llegar al gobierno, y mucha gente votó a Cambiemos por eso, hoy está completamente descontenta y defraudada, entre otras cosas, ¿no? Pero esa es una bandera donde, por ejemplo, Carrión no la escuchamos más hablar, ¿no? Bueno, de eso me quería agarrar, porque una de las tantas banderas de campaña que tuvo este gobierno era justamente criticando al anterior, cuando estábamos hablando de las Islas Seychelles y demás. Entonces, que la plata que se llevaba afuera, las cuentas que nunca se pudieron comprobar, y
un montonazo de denuncias que hacían desde la oposición. Y ahora que son gobierno nos encontramos con lo mismo. Daría la impresión que fueron discursos de campaña, porque lo que se va desnudando es una suerte de doble inmoralidad de este gobierno. Por un lado, como aquí decían los compañeros, son todos millonarios, una cosa nunca vista, ¿no? Porque corrupción en la Argentina y en muchísimos países del mundo hemos tenido situaciones, pero es un gobierno de multimillonarios y donde todos tienen cuentas offshore en guaridas y paraísos fiscales, prácticamente todos, desde el presidente de la Nación para abajo. Por lo tanto, lo que se desnuda es una inmoralidad muy grande del conjunto del gobierno, y además no son sancionados, no son desplazados. Hoy hasta Morales Solá en el editorial plantea que habría que haber hecho algo. Sin embargo, yo creo que hay otra inmoralidad que es quizá todavía igual o más impugnable, porque bajarle el sueldo a los jubilados para mí es un acto injusto y es un acto inmoral. Es un acto de falta de ética. Aspirar a liquidar las paritarias y bajarle los sueldos a la gran mayoría de los trabajadores, francamente, creo que también es una inmoralidad. De forma tal que se va completando, creo, un rasgo muy, muy impugnable de este gobierno, político y moral. Yo creo que empeoró mucho la situación en los últimos 40 días. A mí me parece que en los últimos 40 días se recortó a jubilados, a personas que tienen asignación por hijo, a pensionados. Aumentaron todas las tarifas. Se liberó el peso del combustible. Aumentó el transporte. 7.000 despidos solo en el mes de enero entre el sector público y el sector privado. Se voló la paritaria nacional docente. Se intenta establecer una paritaria del 15%, que es absurdo porque todos sabemos que la inflación no va a ser del 15%. Se cambió la doctrina en materia de seguridad sobre una cosa muy irresponsable que es ustedes avancen, tiren y después vemos. Sí, está avanzando peligrosamente, además de la inmoralidad individual de un montón de gente que tiene cuenta en cualquier lado y que como mínimo en su vida no fue la Madre Teresa de Calcuta. Además de eso, hay un tema de que están desacomodando mucho la estructura social y económica de la Argentina. Nos estamos metiendo en un lío bárbaro. Vos estás caminando mucho el conurbano. Sí, yo lo veo muy complicado. Mira, ayer estuvimos en Conselón Suárez y se repite en todos lados. No alcanza la plata, pero no alcanza de verdad. Hoy las familias tienen costos fijos altos, luz, gas, transporte, alimentos. Hay poca changa, poco movimiento económico, le entra poco y se endeuda. Está todo el mundo endeudado en la financiera de esquina, a la vuelta, al 100, al 150% nueva. Se acaba de instalar una empresa mexicana en Argentina que compra la deuda que tiene la gente en la financiera, en todos lados, para ir a cobrarle. Si es negocio comprar la deuda que tiene gran parte de la gente en la Argentina del sector informal para ir a cobrarle, quiere decir que estamos teniendo un lío bárbaro. En ese contexto el gobierno se le ocurre permitir el embargo de la cuenta sueldo. Hizo un decreto que permite a todo el mundo endeudado, todo el mundo complicado, le vas a chupar de la cuenta sueldo, embargar la cuenta sueldo. Es muy loco lo que está haciendo el gobierno. Menciona el tema de los maestros acá el diputado, ¿no? La verdad que tendríamos que dedicarle un párrafo porque afecta no solo en este caso a los 300.000 maestros de la provincia de Buenos Aires, sino a la docencia de todo el país. Afecta a los niños, afecta a las familias, afecta a todo el mundo. Son convocados tardíamente a discutir el tema salarial. Debieron haberlo convocado en noviembre, en diciembre. Los convocan ahora y le hacen un ofrecimiento vergonzoso, provocativo. El 15% en 3 veces, que en realidad es una ficción. El 15 en 3 veces es el 12, 12,5. Por lo tanto, están colocando a la docencia en una situación de conflicto y luego va a venir el tradicional chantaje de que los chicos no pueden ir a la escuela. Francamente creo que tenemos que ser bien solidarios con los maestros y con la organización sindical, porque luego viene el ataque a Suteba, el ataque a Baradel, que es otro clásico. Pero también ustedes no consideran que la negociación sobre los sueldos, las paritarias y que los docentes estén tan bajos con los salarios, también no tiene que ver con una mala negociación de los sindicatos. Mira, yo lo que creo acá es que, por supuesto que los salarios bajos de los trabajadores no es un problema de este gobierno solamente. No. Digo, viene del gobierno anterior también, ¿no? Y los maestros, que ponías el ejemplo, hicieron una huelga muy muy fuerte en el 2014, contra el gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires, y después de esa importantísima lucha, bueno, consiguieron un aumento mayor al que pretendía el gobierno poniendo techos en las paritarias. Hoy yo creo que el gobierno de Vidal
lo que está haciendo es una provocación que tiene un agravante mayor, además de lo que señalaba recién sobre el 15%, que es una burla directamente, ¿no? Porque es una estafa que te ofrezcan el 15% cuando el gobierno mismo dice que el Banco Central dice que va a ser del 20% la inflación, entonces, o consultoras que dicen que va a ser el 24 o 25%, entonces ya eso es una burla directamente, pero además tiene el agravante de que ataca a las mujeres, que mayoritariamente las docentes son mujeres, el 80% son mujeres, y el presentismo, este bono, que es un premio, según ellos le llaman, este premio de 4.500 pesos que le pagaron a quienes no faltaron en todo el 2017, ataca a todos los trabajadores de la educación, pero especialmente a las mujeres, muchas de ellas con la doble carga del trabajo doméstico. Entonces, ¿cómo puede ser, ¿no?, que la gobernadora, que habla a veces de los derechos de las mujeres, bueno, acá se ve claramente, una vez más, que es un discurso de campaña, pero que verdaderamente lo que está haciendo es terrible, ¿no? Es un ataque brutal hacia un gremio compuesto mayoritariamente por compañeras mujeres, y como te decía recién, ¿cómo puede ser que vos, si te enfermas, no cobras el presentismo? Y si haces paro, ya lo hacen, no cobras el presentismo, es otra medida pero eso lo implementó Cornejo lo implementó en Mendoza, el ítem aula, que es parte del salario, es decir, vos, si faltaste porque te engripaste, tenés 40 grados de fiebre, o fuiste mamá, digo, no, olvídate, o sea, no cobras una parte de tu salario, eso es un ataque brutal a derechos conquistados de muchos años, digo, por eso me parece que ya en este momento, en muchas escuelas, y nos contaban los compañeros, están discutiendo cómo enfrentar esta política. En todos los trabajos, en realidad, eso sucede con el presentismo. Sí, lo que pasa es que vos no podés, a ver, eso me planteaban algunos sectores de Cambiemos, bueno, pero en muchas empresas, a ver, eso, la escuela no es una empresa, digo, y además que está mal que el trabajador tiene derecho a enfermarse, digo, una situación, digo, que le pasa a cualquiera. Entonces, ¿cómo puede ser que el trabajador no tenga derecho siquiera a tener una gripe? A ver. La necesidad de rectificación es evidente. Yo soy hijo y nieto de maestros. Mi vieja, casi 93 años, directora jubilada. Y obviamente esta temática que él dice de las mujeres mayoritariamente en el régimen docente es una obviedad, una verdad de perogrullo. Pero a mí me preocupa no solo esta situación salarial que está planteada, donde hay una contradicción tan flagrante, que es plantear el 15% sin cláusula gatillo, cuando el gobierno hace menos de 10 días ha alargado un bono para dejar de financiarse en dólares y financiarse el peso, que lo vende como un gran éxito económico, claro, porque dio la tasa del Banco Central más 3 puntos más cláusula gatilla. Es decir, le damos cláusula gatillo a los especuladores y no a los trabajadores. Y el otro elemento que me parece que tiene que ser tenido en cuenta es que tanto la educación como la ciencia y la tecnología son temas centrales y estratégicos. Yo hablo desde lo que yo sé. Mi laburo es en el comercio exterior. Hoy el comercio exterior está parado por la situación injusta que se está viviendo en el INTI. Vos sabés que para cada importación de un insumo hay que ver qué grado de peligro tiene en los plásticos, porque los chicos se llevan los juguetes a la boca, etcétera. Entonces, tanto en la etapa anterior, en las declaraciones juradas anticipadas de importación, como en las actuales, el SIMI, el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones, a veces interviene el ANMAT, a veces interviene el INTI. Obviamente el INTI, desde que las autoridades declararon el lockout, está sin funcionar. Entonces ya empieza a haber problemas y por lo tanto esto nos preocupa mucho. Cuando además en la noche de ayer se ha entrado en la casa de una de las delegadas del cuerpo de delegados y se le ha robado todas las cosas personales. Sí, estuvimos hablando con ella hoy. Sí. Giselle, ¿no es cierto? Sí, con Giselle. A nosotros nos preocupa muchísimo. Nosotros, la verdad es que queremos que se solucione lo antes posible, porque los 96 tipos que el presidente nombró como asesores son una burla al conjunto de trabajadores que llevan años trabajando en el INTI, no son de la última camada, no son ñoquis nombrados por el kirchnerismo en el último tiempo, son profesionales de altísimo nivel que son bancados por sus propios directores. Así que pedimos que urgente sea solucionado esto. Sí. No, a mí el tema docente me parece que tiene una gravedad adicional. Y es que en los barrios se está desacomodando mucho la cosa y hay un solo lugar que tiene legitimidad, que es la escuela. No hay otra cosa. En un barrio, en lo único que creen las familias es en la escuela. Se quejan, todo el mundo le parece que hay problemas. No, y sumarle la cantidad de chicos que van al colegio a comer. Exactamente. Con lo cual, si uno no tiene que... Si hay algo no hay que hacer en Argentina,
es lastimar a los docentes. Si hay algo que hay que hacer en Argentina es acompañar, abrazar a los docentes y potenciar la escuela. Es lo único que tiene legitimidad. Es lo único que creen las familias. Aún el padre que va y genera un hecho de violencia contra un docente, en el fondo le dice ayúdame porque no sé qué hacer. Desacomodar eso, ya el año pasado a la gobernadora se le ocurrió el tema de los voluntarios, que fue un fracaso claro. Tensionaron la paritaria hasta mitad de año, hasta que Burrich fue candidato a senador, entonces ahí arreglaron porque lo necesitaban de candidato. Están jugando con lo único que hay. Uno va a un barrio y lo único que sostiene la vida de un barrio es la escuela y se les ocurre jugar con eso. Están jugando con fuego peligroso. No está en juego solamente el tema del salario de los trabajadores docentes, de maestras, maestros, etcétera, etcétera. En realidad lo que está en juego es la educación pública, que es un valor democrático que está en la naturaleza de esta sociedad desde fines del siglo pasado. Yo suelo decir que este gobierno es pre-sarmientino, es más, es pre-Roca, o sea que estos no son ni liberales, porque esta gente está contra la ley 1420, que es una ley del presidente Roca, inspirada por el propio Sarmiento, o sea, son privatistas, por eso no tienen ninguna convicción en defensa de la educación pública, más bien lo que quieren es ir terminando con la educación pública. El tema del salario docente, en el fondo, no es solamente ahorrar plata, entre comillas, pagándole mal a los maestros, sino ir eliminando la educación pública. Y para eso necesitan también vulnerar la organización sindical e instrumento de defensa. Por eso yo defiendo a Suteba, por eso defiendo a Baradel, que es agredido desde el año pasado y nuevamente, y a otros dirigentes sindicales, porque en realidad lo que hay acá es una campaña antisindical, montándose en algunos elementos de corrupción, ¿no es cierto? Y desde allí hacer una campaña contra la organización sindical y contra los sindicatos. Y ni que hablar que Baradel es un dirigente sindical ejemplar que está muy lejos de todo ese tipo de cuestión viscosa, ¿no? Los descuentos por los días de paro es un ataque al derecho de huelga. Eso genera el temor de muchos trabajadores, es decir, el poco sueldo que ya cobrás, encima vos peleás por tus derechos, y no solo por los tuyos, sino por el de toda la comunidad que tiene acceso a la educación pública, que es sostenida hace años por los trabajadores de la educación y la comunidad, digo. Han sido atacados por todos los gobiernos, los docentes y la educación pública. Entonces me parece que esto ya, lo que me parece a mí es que está bien, todos coincidimos en que la política del gobierno en esto es un desastre. Ahora, ¿cómo se enfrenta esta política? ¿No? ¿Cómo se enfrenta esta política? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, una de las cosas es que ya están por implementar el protocolo antitoma. Teniendo en cuenta los 17 establecimientos que estuvieron tomados el año pasado, los destrozos que se provocan en los edificios educativos. Entonces, ¿qué dice la Ciudad de Buenos Aires? Los papás se tienen que hacer cargo de si los chicos rompen o dañan o pintan o lo que fuere el colegio. Entonces, tiene que haber como un registro. La pregunta también son todas medidas autoritarias y represivas. Esa era la pregunta. ¿Ustedes consideran que es represivo, que es autoritario? No solo. Yo creo que el gobierno, muy preocupado por la baja en las encuestas, está buscando elementos claramente demagógicos. El mismo Gil Lavedra publicó la semana pasada un trabajo excelente donde habla de la demagogia punitiva. ¿Por qué? Porque sacar protocolos de esta naturaleza o recibir sin todavía que la justicia hubiese determinado y luego que la Cámara Penal ratificó el tema de Chocobar y el presidente de la Nación recibe y banca eso en una clara intervención sobre el Poder Judicial, yo creo que tiene que ver con esto que decía Gil Lavedra, ¿no es cierto? Entonces nos parece claro alertar sobre esto, como lo decía Daniel, y tratar de evitar que esta tendencia avance. Tengo muy poquitos segundos para cada uno. ¿Qué pasa el miércoles? Yo creo que el miércoles va a ser una marcha masiva en serio, que acá el árbol no tiene que tapar el bosque, está claro que hay tensiones personales, pero acá hay 7.000 despidos en enero, un empeoramiento claro de la situación, un cambio en la lógica represiva, está claro que creo mucha gente se va a movilizar porque dice, este no es el camino, y mucha gente que votó a Cambiemos debe estar mirando y decir, no es por acá, claramente no es por acá. Creo que va a ser, también coincide una marcha multitudinaria, creo que retoma las calles de marzo del 2017, el diciembre del 2017, donde el pueblo masivamente, los trabajadores, las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, culturales, se manifestaron en la calle e incidieron
en la política y en función de sus propios intereses. Estoy de acuerdo, más allá de todos los matices de carácter político que puede haber, desde el gobierno se intenta sectorizar, creo que va a haber, además de las organizaciones sindicales, va a haber una gran cantidad de argentinos y argentinos que van a ir independientes y solos a nutrir la marcha. Hay que ir. Sí, ayer Nicolás. hubo un encuentro importantísimo de trabajadoras y trabajadores en el Hospital Posadas. Compañeros que vienen luchando contra los despidos, estuvieron compañeros del INTI, estuvieron compañeros de Río Turbio. Y que quedan lugares acéfalos en el Trabajadores de todo el país que están peleando contra los despidos, organizaciones combativas, del sindicalismo combativo, que resolvieron participar con una columna independiente, es decir, una columna propia en la movilización del 21, para exigir un paro nacional y un verdadero plan de lucha, y para ir con todos los reclamos de los trabajadores, contra los despidos, contra los techos a las paritarias, contra la precarización laboral. Entonces invitamos a todos los que quieren rechazar las políticas de este gobierno y que en diciembre pasado se movilizaron, y aquellos que no pudieron ir pero que querían estar allí contra el robo a los jubilados, los que quieren expresarse contra el gobierno tienen un espacio para hacerlo, que no es con estos dirigentes sindicales que muchos saben que Moyano estuvo, como él lo dijo, callado 2 años, ¿no? Y ahora es esta convocatoria, que los compañeros necesitan hoy dar esta pelea. Entonces esa es la perspectiva que nosotros vemos, y por eso invitamos a todos a participar el día 21, ¿no? Nosotros, el radicalismo es el autor del 14 bis de la Constitución Nacional, pero además me parece que el derecho a manifestarse tiene que ser garantizado. Nosotros desde el radicalismo en su momento, como juventud y demás, movilizamos contra obediencia debida y contra punto final. Por lo tanto, plantearse la posibilidad de que, al margen de que Moyano lo haga por los temas y las cuentas pendientes que tiene por la justicia, lo decía muy bien recién Nicolás, estamos hablando de que va a haber una marcha independiente del moyanismo que va a nuclear precisamente a la gente del INTI, a la gente de salud, a muchos de los que hoy están en una situación de conflicto. Por lo tanto, nos parece que la marcha, seguramente, al margen de el éxito o no que tenga, tiene que ser respetada, y vamos a respetar a todos aquellos que desde inclusive el propio Cambiemos participen de la misma. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Próximo bloque viene...